del carbono está como se muestra aquí, dos orbitales dos electrones en el orbital 1s, otro par de electrones en el 2s, y un electrón libre en cada uno de los 2p, en el 2px, en el 2py, y el orbital 2pz vacío, como está la última casilla. Eso es cuando está fundamental solo el carbono, pero cuando hace compuestos sufre un fenómeno que se llama hibridación de orbitales. En esta figura ustedes pueden observar una esferita en color como rojito. Es la forma geométrica de un orbital S. Así son los orbitales S. Los P son como ochos. Cada uno orientado son tres suborbitales P, el 2px, el py y el pz. Cada uno está orientado en un eje de sistema cartesiano de coordenadas en 3 dimensiones. El lobulito azul y rojo es donde se encuentra probablemente el electrón. Cuando va a formar compuestos el carbono, se hibridan los orbitales. Una de las hibridaciones es lo que se llama hibridación sp3. ¿Qué significa esto? sp3. Un orbital S participa y los tres orbitales P. Y se combinan entre ellos. Entonces, un orbital S y 3p son 4 orbitales. Forman entonces 4 orbitales, pero ya cambia la configuración electrónica en el espacio. Es como está con los globitos verdes, miren, son 4 orbitales ya híbridos. El híbrido es la combinación de las características de un orbital con los de otros para formar uno nuevo, otros nuevos. Entonces son ahora como globos, pero ya están orientados en diferentes direcciones. El de abajo, el que está un globito guinda o rojo con el azul, es como se verían en realidad esos verdes. O sea, se ve que está un globo más inflado y el otro más pequeño. Cuando se hace entonces la hibridación sp3, un orbital S se combina con los 3p y forman 4 del tipo sp3. Otra forma de representar esa hibridación está en esta figura. Pues, desde la parte alta de arriba tenemos el nivel de energía y el estado energético de los orbitales. Entonces, en el estado fundamental del carbono, en el 2s tiene 2 electrones. Vean una flechita hacia arriba y otra hacia abajo, es el par. En el 2px está 1, en el 2py está 1 y el 2pz está vacío. Con la hibridación se combina el orbital 2s con los 2p y uno de los electrones del orbital 2s es excitado, o sea, es transferido al orbital vacío 2pz, tal como se ve a la derecha, ahí. Ya ven 4 orbitales sp3, o sea, esa es la hibridación, la combinación de 4 orbitales, 1, 2s lleno, un 2px con un electrón, un 2pz con un electrón y un 2pz vacío. Se forman 4. La forma de esos orbitales es diferente a como estaban originalmente. ¿Vamos bien? Si tienen preguntas, por favor, adelante. Sí, ¿verdad? Profe, yo tengo una duda en la parte de la gráfica en la de abajo, que el 2p está como arribita de los sp2. Pero ese ahorita vamos a hablar, Naomi. Ese es para la hibridación SP2. Nada más pon atención ahorita, de la mitad de la gráfica esta hacia arriba. Qué perfecto. Sí. Profesor, Sí, dime. ¿qué pasaría si, por ejemplo, fuese un compuesto con 5 electrones y al momento de hacer la configuración
en cada uno de los orbitales de 2p, hasta en el Z habría una flechita hacia arriba. Cuando se hibriden, ¿cómo se acomodarían? Mira, lo que estamos viendo ahorita es nada más la hibridación del carbono, pero el carbono no es el único elemento que presenta hibridación. Incluso se puede hacer la hibridación de un orbital de S con un P con D, y ya la forma geométrica de los orbitales es más compleja, pero como el centro de química orgánica es el carbono, por eso nada más ahorita nos enfocamos a ese. No quiere decir que no sucedan, sí suceden como tú estás preguntando, con formas geométricas muy diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Insisto, esto sucede, lo que tenemos en la parte superior izquierda de esta figura es cómo, en el estado fundamental, cómo está la distribución de electrones. Y a la derecha es cuando ya se hibridan, o sea, se combinan los electrones del estado fundamental para formar nuevos orbitales. La forma geométrica de los orbitales cambia cuando pasa del estado fundamental al estado hibridizado. Como podemos decir, ¿cómo está en el estado fundamental el 2s? Pues es una esferita. ¿Cómo son los 2p? Pues son como ochos con dos lóbulos del mismo tamaño. ¿Cómo es cuando ya están hibridizados? Son como ochos, pero hagan de cuenta que uno de los extremos del 8 lo hacen más chiquito, una de las bolitas del 8, y la otra más grande, tal como está aquí. Miren, este de abajo, de la derecha abajo, que está un lóbulo azul y otro guinda, es como quedan cuando se hibridan. Sí, siguen siendo como ochos, pero una de las bolitas se hace más pequeña y la otra se hace más grande. Profe, ¿el orbital P es el que se está haciendo más chiquito, el de color azul? Sí, sí, no, mira, es la combinación de el 2s con los 2p, y la forma del orbital resultante es la hibridación. Ya tiene esta forma geométrica. Arriba ves unos globos verdes y son 4. Sí. Ujú. Lo que no se alcanza a ver es en cada globo grande, hacia el otro lado opuesto, hay un extremo del globo más chiquito. Ok. Son ochos, pero uno de los lados del 8 es más grande, el otro es más pequeño, que no se representa en esa figura que está en globos verdes, para no, digamos, no confundir. Ujú. Esa es la Ok. hibridación sp3. El carbono también puede presentar otra que se llama hibridación sp2. Veamos cómo es. Esta es la hibridación sp3, la hibridación sp2. Esta es la hibridación sp2. La primera S en sp2 significa que un orbital S es el que participa, y son 2p. En la figura donde está el rojo y los verdes, ahí el rojo es el 2s, y el que está en verde con un extremo en negativo y el otro positivo es el 2p, uno de los 2p. Ese está graficado el 2px, y el otro es el 2py. Entonces se combinan estos, o sea, el 2s con el 2px y el 2py, y se generan 3 orbitales sp2. Abajo están separados cada uno, ¿sí? sp2 en x, sp2 en un ángulo ya diferente, no está ni en x, ni en y, ni en z, y el otro también, los 3. Entonces se hibridan. En este tipo de hibridación, un orbital S se hibrida con 2p y da 3 orbitales sp2. En el espacio es como está en la figura de abajo, inferior derecha,
sea, son tres como orbitales sp2 separados entre sí con un ángulo de 120 grados en un plano, están en un plano del sistema cartesiano. Esos 120 grados y esos globitos están en un plano orientados. En el sp3, vamos a regresar un poco, cuando ocurre la hibridación sp3, en esta figura de la izquierda donde están los globitos azules, son los que resultan, nada más los azules, son los que resultan de la hibridación sp3. Y fíjense cómo es como un tripié. Hagan de cuenta que fuera un tripié que colocaran sobre una superficie, tres patitas orientadas hacia la superficie y la otra hacia arriba. Cada una de esas tres patitas más el que está hacia arriba es uno de los orbitales sp3 hibridizados. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí. Si tienen alguna pregunta, con confianza, se las puedo hacer, la duda se las puedo hacer más grande. Profe, por Sí. ejemplo, ahorita que puso una diapositiva que decía en la hibridación SP3, salía antes de la hibridación, salía el 2S, 2PX, 2PY. ¿Y qué pasó con el 1S? Ah, no, el 1S no participa en la hibridación. Ese sigue los electrones que están en el 1S, ahí están cerca del núcleo, digamos, del átomo. Sí, o sea, a esos no les pasa nada, esos no participan en la hibridación. Es ¿verdad? El que dices. Sí, profe. Sí, no participan los dos que están en el 1S no participan en la hibridación. Gracias, profe. En este otro diagrama, ahora sí, Naomi, preguntabas de esta figura, la parte de abajo. Esa última línea de abajo presenta la hibridación sp2. Miren, de nuevo, en el estado fundamental tenemos el átomo de carbono con dos electrones en el nivel 2s, un electrón, es una flechita en el 2px, un electrón en el 2py y el orbital 2pz vacío. La hibridación de esta consiste en que dos electrones un electrón del orbital 2s es promovido en primer paso al 2pz que está vacío. Excitación, pasar uno de los pares electrónicos del 2s al 2pz vacío. Y después, los electrones, el 2s quedó nada más uno, por el que pasó al 2pz. Y los 2px y 2py se hibridan. Entonces, a la derecha, en la parte inferior, ¿sí? Ya están tres orbitales sp2 y un orbital 2p, puede ser el z, con un electrón vacío. Estos orbitales sp2 resultaron entonces de la hibridación de un orbital 2s con los 2p y además un electrón en el 2pz, así como está en este diagrama. Esa sería la hibridación sp2. Siempre es que los orbitales que participan en la hibridación, si son 4, se producen 4 orbitales sp3. Si en la hibridación sp2 participan 4, entonces se generan también 4. Pero la orientación de esos orbitales es diferente. A ver, los escucho con dudas o preguntas. Profe, ¿y en base a qué vamos a saber cómo se hibridó? Eso se sabe ya cuando forma compuestos, Oliver, cuando depende si forma enlaces sencillos, dobles o triples.
Si hay un enlace sencillo, la hibridación es de tipo sp3. Si hay un enlace doble, o sea que el carbono al enlazarse con otro elemento lo hace con dos enlaces, el carbono se hibridizó a sp2. Y hay otra hibridación que es la sp. Esa vez se da cuando el carbono se enlaza, un triple enlace. No sé, por ponértela así, aunque sea chusco, Oliver. No sé, de tu novia, pues la puedes tomar de una sola mano o la puedes tomar de las dos manos. Entonces se enlazan con una mano o con dos manos. Es más fuerte el doble enlace y es diferente el tipo de hibridación dependiendo de que sea con un enlace sencillo o con un enlace doble. El detalle es que tú también podrías con la otra mano, con una mano tomar a una novia y con la otra, ¿verdad? Chusco. No se rían. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, ¿cómo surge la hibridación? A ver, se ha ido otra vez, por favor. ¿Cómo surge la hibridación? En el momento en el que el carbón hace enlaces, en ese momento se genera la hibridación. Aquí en el diagrama que estoy mostrando en la parte de arriba, lado izquierdo de arriba, la altura sobre la cual están los orbitales es el nivel energético. Los 2p tienen un nivel energético mayor al 2s. Cuando se hibridan, si ves que todos ya los híbridos resultantes ya tienen la misma nivel energético. O sea, todos los circulitos donde está sp3 están al mismo nivel energético, pero están intermedios entre el 2s y el 2p. O sea, combinas energía de unos muy altos, 2px, 2py, 2pz, con uno relativamente más bajo, 2s. El resultado es un intermedio en energía. Y de esta manera ya cada electrón tiene la misma capacidad de enlazarse. Pero ¿cuándo surge la hibridación? En el momento en que va a formar enlaces con otros átomos. ¿Sí quedó claro, Santiago? Sí, maestro, gracias. Pero entonces, ¿esto es algo que pueden hacer todos los átomos? No, hay otros además del carbono. El carbono es tal vez el más interesante porque en caso particular de esta materia es el centro de atención, es la estrella. Pero hay otros elementos como por ejemplo el boro y el nitrógeno y otros que son capaces también de hibridizar orbitales. Nada más que tratar aquello sería desviarnos un poco del punto central. Es el caso de carbono, ¿no? Lo que nos interesa. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos a pasar a otra hibridación. Para aprovechar de una vez esta diapositiva, miren, como uno de los compuestos que puede formar el carbono es el metano, el gas que está contenido en el gas natural, que se utiliza como combustible en la industria, o sea, para generar calor, queman el metano con el oxígeno del aire y produce calor y otros subproductos de la combustión. ¿Cuál es la forma, cuál es el compuesto formado? Pues miren que está a la izquierda, ese es el metano. ¿Y cómo está enlazado? Está formado por un átomo de carbono y 4 hidrógenos. Los círculos rojitos son los hidrógenos y los globitos, esos azules, son los orbitales híbridos sp3. O sea, son cuatro globitos azules, o sea, son 4 orbitales sp3. Y fíjense que no están orientados en un plano, están en 3 dimensiones. Entonces, el ángulo que forman los enlaces cuando son
orbitales sp3 son de 109 grados 28 minutos. Y parece como un tetraedro, ¿sí lo ven? Decía que son como 3 patitas en una silla, una silla de 3 patitas nada más hacia abajo y una hacia arriba. Pero el ángulo, si miden el ángulo entre cada una de esas 4 enlaces sp3 hibridizados, es de 109 grados 28 minutos. Y tal vez contestando un poco lo que decía Said. A ver, Said, ¿querías preguntar algo? No se escucha, Said. No, maestro, gracias. El que está, miren, a la derecha, es el nitrógeno hibridizado. Nitrógeno hibridizado. El nitrógeno con hidrógeno forma un compuesto que se llama amoníaco NH3. Y fíjense que se parecen las dos estructuras, la del metano y la del amoníaco. ¿Cuál es la diferencia? El nitrógeno está enlazado nada más a 3 hidrógenos, el metano está enlazado a 4 hidrógenos. ¿Por qué el nitrógeno no está enlazado a 4 hidrógenos como el metano? Es que el otro tiene un par de electrones al hibridizarse. Uno de los enlaces hibridizados sí tiene el par electrónico, ya no tiene necesidad de enlazarse para completar su par electrónico. Es un ejemplo de otra hibridización de sp3, pero para el caso del nitrógeno. El carbono es capaz de mostrar otra hibridación, que es la sp. Es esta que está aquí, miren. O sea, en la hibridación sp participa entonces uno de los electrones del orbital 2s y uno de los orbitales p. Se combinan y forman 2 híbridos sp. Son los 2 de abajo en el lado izquierdo. Esos como 8, insisto, que tiene como un globulito pequeño y otro más grande. Cada uno de esos son la hibridación de los 2 de arriba, el rojo y el verde, se producen los 2 de abajo, sp, y más 2 orbitales p sin hibridizar. O sea, en la hibridación sp se forman 2 orbitales sp hibridizados más 2p sin hibridizar, o sea, son 4. Es típico cuando estos híbridos se presentan cuando se tienen triples enlaces en el carbono. Resulta que el carbono es capaz de formar enlaces sencillos, dobles, o sea, con el mismo átomo. O sea, tiene capacidad de formar 4 enlaces, pero de esos 4 enlaces pueden ser los 4 sencillos, un par doble y 2 sencillos, o un enlace triple y un sencillo, pero siempre la suma de los enlaces va a ser 4. Esa es la versatilidad del carbono. Okay. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? Sí, nada más al carbono, sí. Pero mira, Eduardo, aquí está el caso del boro, mira, ahorita lo pasé en otra diapositiva. Mira, el boro es capaz de formar un compuesto que se llama fluoruro de boro. Y en esta figurita donde están las cajitas, en la parte superior, ese es el estado fundamental, o sea, cómo se distribuyen los electrones en el boro antes de hibridizarse. Entonces tienes un par en el 1s, otro par de electrones en el 2s y un solo electrón en el 2p, X, puede ser. Fíjate cómo inmediatamente en la otra fila de cajitas de abajo, el orbital 1s sigue igual como estaba arriba.
Pero ¿qué pasó con el 2s? Uno de los electrones que estaban se promovió o se excitó llenando uno de los 2p. Y sí, dime. No, es que esto es antes de que, esto es nada más el paso, es que por pasos, digamos, el paso 1 es el estado fundamental, el paso 2 es el estado excitado, el paso 3 es la hibridación. Y en el 2, cuando está en el estado fundamental, el orbital 2s tiene menos energía, los electrones que están en el 2s, que el orbital 2p. O sea, si lo pones como en el diagrama, el 2s está abajo y el 2p está arriba. Cuando se hibridan, ya son 3 orbitales sp2, ya el nivel energético de cada uno de ellos es igual, pero no es mayor que el 2p ni es menor que el 2s, se pone en medio. ¿Sí me expliqué, Eduardo? Sí, y la otra es que esos orbitales hibridizados forman ángulos de 120 grados entre sí. Y el boro está en el centro y esas rayitas son el enlace con el flúor. Todos están a 120 grados. Típico de los hibridaciones sp2, el ángulo formado entre los híbridos resultantes es de 120 grados. Entonces, con esto les compruebo que no es nada más el carbono el que se hibridiza, también el boro. O sea, los que en la tabla periódica están cerca del carbono son los que presentan ese fenómeno. ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Miren, es importante. En la diapositiva pasada, una disculpa que lo interrumpa. A ver. En la diapositiva pasada, ahí sale que un orbital S y un orbital P se hibridan, pero entonces en la configuración eléctrica, ¿cuánto tendríamos? ¿Tendríamos los S2 y cuántos P tendríamos? A2. O solo serían, espérame, perdón, No, o serían los del 2S, o sea, los dos del S y uno pasa al P. No, mira, cuando se hibridan en el SP, participa un orbital S y uno P, nada más. Y se forman dos SP. Los otros, los dos P, el PY y el PZ, quedan sin hibridizar. ¿Y qué resulta? Entonces, ya cuando están hibridizados son dos orbitales SP y dos P, o sea, son 4. ¿Y cómo están los orbitales SP orientados? Es como está en la figura inferior derecha, donde los dos orbitales SP están en el mismo, son lineales, en la misma línea. ¿Sí me expliqué, Oliver? Sí, nada más que lo que yo quería saber es más o menos cómo sería la configuración eléctrica, o sea, o solo es uno del S y uno del P. Bueno, mira, en esta figurita de abajo, la mano derecha abajo, donde están los dos globitos azules, este es uno de los globos, es uno de los orbitales SP hibridizados, pero metido dentro del otro está la otra bolita del 8. Ese es uno de los orbitales SP, el que está, digamos, a la derecha. Y a la izquierda tiene otro globo grande que está marcado en azul y con también la crucecita. A este también tiene su otra bolita del 8, nomás que pequeña, metida dentro del otro. ¿Sí ves que están alineados en el eje de las X? Entonces, cada Sí. uno de ellos es uno de los orbitales SP hibridizados. No están representados aquí en esta figura, pero los 2P que tienen ya un electrón, uno podría ser en el eje Z. Ahí trazarías un 8 como alargado y ese es el PZ.
con un electrón, no está hibridizado. En el eje de las Y está el otro, el 2pY, tampoco está hibridizado. Tiene un electrón, pero no está hibridizado. Los que se hibridizaron resultaron de la combinación de el 2s y uno de los P. O sea, la lástima es que yo no te pueda dibujar aquí. Si fuera en el pizarrón, ok, trazaría esos que te estoy mencionando. El 2p en el Z con un electrón y el 2py en el Z que no se hibridizaron. Así son los 4 entonces orbitales. ¿Sí? Ok, pero entonces nada más agarró uno de los del subnivel S. Sí, uno de los electrones del orbital S primero se excitó. Ya cuando estaba el 2s en estado fundamental, están los dos electrones apareados. Cuando se hibridiza, el primer paso es que uno de esos electrones se excita o se promueve. ¿A cuál? En el carbono, al 2p vacío. Y después ya ocurre la hibridación. O sea, cuando se excita, ya entonces los 2p ya están llenos. Mira, fíjate acá. En la estructura de cajitas del carbono. Aquí tenemos el carbono. Este es el estado fundamental. 2 electrones en el 1s, 2 electrones en el 2s y uno en el 2px y el 2py. Y el último está vacío. Eso es en el estado fundamental. Cuando se excita, uno de los electrones del 2s pasa a la caja vacía. Entonces, cuando esto sucede, entonces ya el 2s nada más queda con 1, se dio 1. El 2px queda con 1, el 2py queda con 1 y el 2pz queda con 1, con el que le pasó el 2s. Al hibridizarse, en el 2s, en el sp, perdón, participa nada más el orbital 2s que tiene 1 y uno de los p. Los otros 2p quedan sin hibridizar. Entonces, ¿cuántos orbitales nos van a resultar? 2 orbitales sp hibridados y 2 orbitales p, el py y el pz si quieres, que no se hibridaron. ¿Sí me expliqué, Oliver? Entonces, los dos del 2S ya no van a estar, sino que los dos se van a distribuir, uno en el PZ y uno en el PX. No. Al hibridarse, forman nuevos orbitales con una forma geométrica diferente. El 2S es una esferita. Cuando se combina con un 2P ya forman orbitales como un 8, pero como te insisto, con uno de los globitos muy pequeño y el otro globo muy grande. O sea, ya cambiaron, hasta cambia la orientación en el espacio. Déjame ver si tengo por acá ese. SP2, este es. Mira, aquí está. Si ves una fila de cajitas verdes a la mitad de la diapositiva. Uh-huh. Ah, bien. De esa línea hacia la izquierda es cómo está la distribución de electrones antes de excitarse y antes de hibridarse. Y a la derecha es cómo están los orbitales ya una vez que se dio la hibridación. Si ves 2 por SP, o sea, son 2 SP y 2 P. O sea, de estos que estaban en estado fundamental son 4 orbitales, nada más que uno está vacío, se forman 4 orbitales, 2 SP y los 2 P quedan igual.
pero se orientan en diferente, ya cambia su orientación, o sea, ya se modifica su acomodo. Ah, pues míralos, aquí están, hombre. En la parte inferior de abajo, el último, donde dice la última fila SP, si ves unos globitos como Sí que azules, son los verdes, ¿no? Ah, sí, son los azules. SP, ajá, y los amarillos, uno de ellos es el P, puede ser PX, o sea, y el otro el PY, así quedan. Esa es la hibridación. Y si ves que los SP quedan lineales en la misma línea, Sí. ¿ah? Así es como quedan. Entonces, que son 4, 2 SP y 2 P. Ya. Sí, más o menos eso era lo que me refería. Eso era lo que quería ver. A mí se me hace que entonces me le adelanté, perdón. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. Esto sirve para que los demás también pues, piensen. Los quiero escuchar, jóvenes. Marina Celaya, No tengo dudas hasta ahorita, profe, gracias. hasta el examen. Rodolfo Ramírez, No, profe, no, hasta ahorita no tengo dudas. Disculpe, profesor. sí, sí. Cuando nos mostró la hibridación del SP2, cada SP terminaba con una parte negativa muy pequeña que se veía cuando estaban separados, pero al momento de estar unidos como en el mismo plano, por así decirlo, ¿dónde queda esa parte negativa? Porque el cono, bueno, como la parte que se ve se supone es la positiva, ¿no? Sí, 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 sí alcanzas a ver aquí en donde dice la fila de en medio, SP2, Ujú. los globitos, los orbitales azules. No alcanzas a ver en el que está un globito chiquito ahí, en el que viene así inclinado como a 45 grados. Sí, sí, ya. Ese es el otro extremo. En esa línea de que está como a 45 grados acostada, donde dice SP2, hacia el otro lado hay un globito pequeño. Sí, sí. Ah, esa es la parte del mismo orbital SP2 hibridado. Y así para cada uno de los tres que están ahí grandes, hacia el lado contrario está el otro globito, el chiquito, lo que forma el orbital SP2. Ya. Y también si seguimos en este SP2, fíjense cómo el ángulo que forma cada uno de los orbitales SP2 es de 120 grados. Se dice una estructura triangular plana, o sea, un triángulo en el mismo plano y el ángulo entre ellas es de 120 grados. Y el SP3, que es el de arriba, es una estructura tetraédrica, como un tetraedro. O sea, les decía que es como una silla de 3 patas, pero con otro extremo hacia arriba. Pero el ángulo entre cada una de esas 3 orbitales es de 109.5 grados centígrados. Eso va a dar, cuando forma enlaces el carbono, diferente en el espacio, diferente orientación de los enlaces, y tiene que ver con la reactividad. Por eso es el énfasis que estamos poniendo en tratar de que se entienda esto, porque eso tiene que ver con la reactividad de los enlaces. Y eso cambia también las propiedades de los compuestos químicos, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Estamos terminando la primera unidad. Es una introductoria. Estuvimos tratando acerca de la importancia de los compuestos orgánicos para la carrera de ingeniería en materiales. Digamos que lo más importante
importante que se puede enfatizar es de que los polímeros están hechos de compuestos orgánicos del carbono, entonces de ahí que tengamos que entender cómo se obtienen las materias primas para los polímeros y hasta sus propiedades. Entonces, esto es parte de la introducción. Vimos también cómo está conformado los átomos, su configuración electrónica, y poniendo énfasis en el carbono. Es el elemento principal presente en los compuestos orgánicos. ¿Alguna duda? No. Sí, más bien, yo como quería ver si se puede hacer como, usted hacer un ejemplo ahorita como de hibridación, como de ejercicio. Pues aquí está el ejercicio 4. Proponga una estructura para una molécula que contenga 2 carbonos con hibridación sp2 y 2 carbonos con hibridación sp3. Pero lo que pasa, Naomi, es que vamos en la siguiente unidad, volver a retomar. Mira, te voy a volver a mostrar la molécula del metano, del CH4. Es esta que está a la izquierda. La molécula de CH4 está formada por un carbono y 4 hidrógenos. Entonces, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo se lleva a cabo esa formación de ese compuesto? Pues son los 4 orbitales híbridos sp3 del carbono, son los globitos azules que se ven en la figura de la izquierda. Se enlazan cada uno a un hidrógeno por enlace covalente, compartiendo electrones. O sea, entre esa bolita roja de cada hidrógeno y esas bolitas azules de los orbitales sp3, hay un par de electrones que está siendo compartidos. Uno lo pone el hidrógeno, el otro lo pone el carbono. O sea, son pares de electrones compartidos. Y resulta que el ángulo que forman son de 109.28 grados. Todos los enlaces son equivalentes. A simple vista se puede ver. Todos son parecidos. Entonces deben tener las mismas propiedades. Y este es un ejemplo, entonces, de lo que preguntabas, Naomi. Es un ejemplo de la hibridación, pero también ya de la formación de enlaces. Miren, ya es la hora. Le vamos a parar aquí. Mañana continuaremos, pero ya vamos a empezar con la segunda unidad. Por mi parte es todo. Les agradezco su atención y que pasen buen día. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Gracias, profe.